Para la pregunta que todo el mundo se hace si vio el capítulo número 2 de Orewa Seikan, y es si el protagonista en el cuerpo de 5 años con una mente de 36 de verdad y sin miedo al éxito sostuvo relaciones íntimas con esta IA sirvienta, es decir, con esta máquina. Y aunque la respuesta a principios podría ser obviamente no, es un chiste, resulta que sí, güero, esto pasó y a mí me sorprende, en serio. No es algo que aparece en el manga, no es algo que aparezca ni en la novela ni en la novela web. Pero por eso mismo es que el hecho se hace verídico, existente y real. En ninguna de las fuentes originales o de las que se basa la historia, esta escena pasó. El chico Liam apenas conoció a su nueva asistente, eso sí, empezó a manosearla, empezó a tantear, a comprender la calidad del producto que estaba ante sus manos, pero no se propasó más allá de eso. Por lo tanto, la versión de la que vemos en el anime, la fuente en la que está animada para el público en general, tiene su propia historia, tiene su propio lore y nos ha demostrado que el muchacho efectivamente sí se la llevó a la sala de juegos y ahí mismo empezó a probarla, a mirar si la calidad de todo el envío fue cierto, sí. La parte del busto, de las caderas que prometían satisfacer las necesidades básicas y primordiales de sus dueños cumplían su función y no había necesidad de pedir garantía por el producto, algo que realmente es único y originario de esta fuente. Recordemos, de fuente clara, que nuestro protagonista no es princeso. Nuestro muchacho ha vivido bastante tiempo. El hombre, recordemos que ha pasado por un matrimonio de 20 años e incluso tiene una hija. Estos temas, esta cobardía ha sido completamente desligada de su corazón y tampoco esperaría a que de repente sus sentimientos florezcan o a pedir permiso de algo que afirma ser de su propia propiedad. Damas, caballeros, encantado de verlos nuevamente en este emocionante video. El nombre de este servidor, como ya lo conocen desde hace muchísimo tiempo, es el del viejo Mikael, y para esta oportunidad les trae comparativas entre el anime y la novela de la serie de Orewa Senkai. Así que, si te interesa, ponte cómodo, jala una soda y empecemos las narrativas con número 1. Dentro de la historia se puede comprender que la mayoría de las personas desprecian a las IA. Se contó la leyenda de la guerra y que casi exterminan a toda la humanidad, pero este desprecio se hizo general y hace que las personas miren con malos ojos a aquellos que dependen bastante de estos asistentes. Consideran que son personas fácilmente manipulables y no merecen ni siquiera el más mínimo respeto por los otros humanos, perdiendo así la oportunidad de poder trabajar con máquinas que les facilitarían muchísimo la vida y que les permitiría tomar mejores decisiones para sus actuares y sus, valga la palabra, decisiones. Número 2. Cuando Liam estaba analizando su territorio, se dio cuenta que los pensamientos o las ideas que tenía acerca del mundo moderno no le iban a servir. No podría hacerse la clásica del Isekai de reencarnar en un mundo medieval y empezar a dar ideas modernas para progresar, obtener sus propios fondos y recibir al clásico comerciante diciendo: ¡oh, santo cielo, es un genio! No, desafortunadamente no le tocaría esa trama. Él sabía que este mundo de hecho estaba incluso más avanzado de lo que sus conocimientos podrían acaparar. Por lo tanto, él simplemente optaría por ver la forma en la cual se convertiría en un gobernante despreciable y arrogante. Recordó unos cuantos estereotipos que se le venían a la mente por novelas que habría leído con el pasado. Sabía que los personajes despreciables y crueles eran gordos, feos, asquerosos, que se llevaban a la cama a cualquier mujer que encontraran. Entonces él estaba ansioso por adquirir ese tipo de experiencia, ese tipo de cuerpo. Por otro lado, a pesar de que este mundo era realmente muy avanzado, la sociedad en la que él tenía que gobernar estaba al nivel medieval, no poseía grandes avances científicos ni tecnológicos y las personas de hecho incluso vivían peor que en la Edad de Piedra, sin contar acerca de unas cuantas mejoras o unas cuantas adiciones que habían en su propia vida. Número 3. La reencarnación de Liam de hecho es un acontecimiento bastante curioso y gracioso, porque cuando él aparece en este mundo, resulta que Dios le había dejado una nota justo a su lado y decía que por ciertas circunstancias, por ciertas razones, él no podría vigilarlo en este inicio de historia, pero dentro de poco le iba a enviar un emisario que lo ayudaría en todo lo que tuviera que hacer para poder cumplir su vida. Liam dudó un poco, pero dijo: está bien, si Dios no me está viendo, dentro de poco me va a enviar a alguien. Y por eso, cuando aceptó la idea de que tenía una sirviente con inteligencia artificial, pensaba que esta misma provenía de la voluntad divina del guía.
Por lo tanto, no quiso darle tanta desconfianza y la aceptó como el aliado enviado por el mismo Dios. Curiosamente, todos estos acontecimientos, la entrega de la ciberrobótica, la entrega de todos los dominios de su título como conde apenas ocurre el mismo día que él reencarna, y no lo hace de forma instantánea como en otros Isekai, de repente desde el cuerpo de un niño. No, desde el cuerpo de un bebé, desde el nacimiento. No, él aparece, le roba la mente, la conciencia a este infante y la suplanta con sus propias ideologías, absorbiendo y devorando su conocimiento. Y es ese mismo día en el que él se deshace de todos sus padres, de todas las demás personas. Curiosamente, en la mente de Liam, él ni siquiera había memorizado los rostros de sus padres porque ellos jamás lo cuidaban o jamás pasaban tiempo con él, cosa que cuando los presentó y se los vio casi parecían extraños desde el punto de vista de sus ojos. Número 4. Recordemos que el anime lo comenta, aquí la esperanza de vida es bastante larga y grande. Entonces, el mayordomo de esta familia ha vivido desde los tiempos del bisabuelo. Desde aquellas épocas, él ha estado gestionando, cuidando y viendo el progreso de todo este territorio. Por eso, es una de las pocas personas que mantiene lealtad verdadera hacia los gobernantes y dirigentes, en búsqueda de un pasado que no se volverá a repetir. Número 5. El regalo de la ciberrobot sirvienta es algo de consolación que le dio su madre. La verdad, ella en el fondo no apreciaba para nada a este niño. Es más, si yo les dijera que el momento de su concepción ni siquiera fue en su útero, en su vientre, sino que ella simplemente mandó un óvulo, el padre mandó un esperma, y en laboratorio se encargaron de su gestación, de su creación, de su desarrollo, ella jamás habría sentido ningún tipo de sensación de afecto o madre de ella hacia el niño. Era simplemente una carta para poder deshacerse de sus obligaciones, de sus deudas. Es más, esta mujer ni siquiera ama al padre del niño, ni siquiera ama al ex conde, porque desde el punto de vista suyo y subjetivo, esto fue un matrimonio político en donde no existe ningún tipo de amor y jamás han sostenido relaciones juntos. Es una relación en donde cada uno es un extraño, en donde sus nombres figuran como marido y mujer en un documento legal y nada más. No obstante, igual mantiene sus genes, y al mantener estos genes y cierta apariencia física suya le dio cierta lástima y por eso quiso, en específico, entregarle una robot sirvienta. Número 6. El estado de éxtasis es algo único original del anime. En el manga o en la novela, cuando Amagi llegó directamente a las manos de su señor, no estaba en este empaque tan hermoso y tan futurista. Simplemente tocó la puerta un par de veces, la abrió y ahí estaba la persona, el personaje que apoyaría a nuestro muchacho de aquí en adelante durante el resto de la obra. Número 7. La madre la tenía clara. Sabía que a partir de ese momento se iba a desentender completamente de este niño. Sabría que a partir en este momento quizás tendría situaciones o momentos tan duros en el que no tendría la posibilidad de conocer a más chicas de su misma edad lengua la traba. No tendría la posibilidad de conocer más chicas de su edad aproximada en donde pudiera levantar atractivo sexual. Y es por eso que, pensando en un futuro para que él no se frustre y sus dolencias, su dolor no se mortifique tanto en su corazón, quiso regalarle una sirvienta que, para más allá de cuidarla, sea capaz de satisfacer estos deseos o estas necesidades primordiales. Eso sí, cuando Liam empezó a armarla, varios componentes tenían diferentes funcionamientos y precios. Los más baratos, pues, pero a medida que iban subiendo de precios obtenían más funciones, más capacidades, más porcentaje de procesamiento. Era como armar una computadora. Tú elegías acerca de un procesador Ryzen 3 o un Threadripper. Entonces él dijo, si este es un regalo de mi madre y nos vemos bastante bien acomodados, voy a pedir los mejores componentes del mercado. El mejor cerebro, la mejor apariencia, la mejor calidad de piel, los mejores genitales, todo de primera calidad. Número 8. Vemos que delante del cadáver del que alguna vez fue un asalariado que fue inculpado por malversación de fondos y abandonado por su esposa, apareció la silueta de un animal. Esto se hizo referencia en el primer capítulo dentro de la memoria del muerto. Él decía que a punto de fallecer miraría cómo la mascota que alguna vez tuvo en vida volvería desde el más allá y lo guiaría hacia la próxima vida. Esto sería una pequeña referencia, la misma mascota que en alguna vez tuvo cuando era un hombre
ahora había venido a recogerlo y tendrá cierta participación más adelante. Número 9. La sala de juegos que se había comentado anteriormente tiene el tamaño de una casa entera. Eso sí, el castillo de esta familia de condes es muy grande, pero el punto dedicado exclusivamente para el hijo tiene unas dimensiones quizás un poco desproporcionadas al punto en donde podría llevar 1, 2, 7, 15 sirvientas y caberían perfectamente para complacer todos sus deseos más viles y sensatos. Número 10. La cápsula que implantaba los conocimientos directamente en el cerebro de las personas es algo que tiene que ser practicado constantemente luego del despertar. Sería como los estudios de varios conocimientos aprendidos de forma natural. Imagina que estás estudiando una carrera, que aprendes todo lo relacionado pero jamás la ejerces. Jamás tomas el conocimiento y lo pones en práctica. Lentamente se va alejando de tu cerebro hasta que finalmente desaparece. Lo mismo va con este aspecto. Ella le advirtió que una vez saliera, todo lo que estaría en su mente tendría que ser trabajado constantemente para que pudiera forjar raíces en su cerebro y proliferar, convertir este conocimiento en sabiduría. Número 11. Debido a que las inteligencias artificiales fueron los que perdieron la guerra, toda aquella máquina que estuviera implementada o fuera un robot con inteligencia artificial debería grabarse un tatuaje en el hombro y siempre mantenerlo a la vista de las personas, porque sin ellos fácilmente podrían camuflarse entre la sociedad y causar graves daños. Parte de las leyes que existen en este mundo es, como lo digo, que lo presenten y jamás lo oculten. Número 12. Vean exactamente este punto que estamos viendo. Aparece la ex esposa del hombre muerto y el director que lo había inculpado de malversación. En el anime vemos que de repente llega la policía y recibe su merecido. Ahora pasaría el resto de sus días en su cárcel mientras la mujer estaría sola. En las otras dos fuentes, el hombre, una vez recibió la intervención divina, se hartó de esta mujer. La miró con odio, desprecio y después le dijo que no estaría dispuesto a compartir su vida, su lecho, ni tampoco todo lo importante para él a una traidora que estuvo dejar dispuesta a morir a un hombre que la amaba de verdad. Por lo tanto, siendo un ser tan vil y asqueroso, la botaría y terminaría su relación ahora mismo, dándole un tramo de karma instantáneo. Y bueno, mis queridos héroes de guerra, estas serían todas las curiosidades relacionadas con el capítulo. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Mika y te deseo una feliz noche. Adiós.